Muy buenos días, te saludamos en este día martes 12 de noviembre del 2019 por este canal de Sangre y Agua. Como siempre, hermanos, dándoles la bienvenida a todos los que nos escuchan por primera vez, también a los que ya nos siguen el día con día a través de esta página de Sangre y Agua. Pues empezamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, hermanos, 12 de noviembre del 2019, celebramos la memoria de San Josafat, obispo y mártir. Pues empezamos con la primera lectura del libro de Sabidurías, capítulo 2, versículo 23. Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo, mas por envidia, el diablo entró a la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, por ello experimentaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como el oro en el crisol, y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo responsorial, tomado del Salmo 33. Y respondamos todos, bendigamos al Señor a todas horas. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Y yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos, bendigamos al Señor a todas horas. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Todos, bendigamos al Señor a todas horas. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta las almas abatidas. Todos, bendigamos al Señor a todas horas. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, sean todos bienvenidos, como les dije al principio de este video. Pongámonos, antes de empezar con esta explicación, pongámonos en manos del Espíritu Santo, para que sea Él el que hable a través de mí, y que sea su palabra que entre en el oído, en el corazón, en la persona que Él quiere que entre este mensaje. También pedimos a nuestra Madre Santísima que nos cubra y nos bendiga con su santo manto, para así poder nosotros entender también un poquito más esta escritura.
te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, hoy el Evangelio nos está hablando del servicio, ¿verdad? Del servir. Vamos un poquito más adelante, ahorita acabando de dar la explicación del Evangelio. Vamos a ver un poquito de la biografía de este santo mártir, que es San Josafat. ¿Ok? Pero primero vamos a ver qué nos quiere decir hoy el Evangelio. Primero repasaremos las cosas que nos dice después de la resurrección, antes de subir al cielo. Tenemos aquí unos varios ejemplos en los evangelios. Por decir, en Mateo 28 nos dice que Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Aquí en este capítulo en este versículo de Mateo, fíjense cómo nos está mandando a servir. Aquí nos está mandando a que sean bautizados, a enseñarles y que seamos sus discípulos, que seamos discípulos de Jesús, que lo sigamos. ¿Sí? Nos está invitando a seguirlo siendo bautizados por el Espíritu Santo. Y tenemos otro ejemplo en Marcos capítulo 16 y nos dice: y les digo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Fíjense cómo nos dice aquí: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Es el Evangelio, es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todos esos ejemplos? Porque es lo que nos está mandando Jesús a hacer. Como nos dice, por decir, el Evangelio, nos dice: así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan, no somos más que siervos. ¿Sí? Dice, cuando hayan cumplido todo lo que les mando. Entonces, es lo que nos está mandando Jesús, a ir por todo el mundo a anunciar la buena nueva. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. ¿Sí? Entonces, el que crea y se bautice, Él nos está prometiendo la salvación. Y tenemos otro ejemplo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24. Nos dice: Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección entre los muertos al tercer día. Luego, fíjense aquí lo que nos dice: luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Fíjense, debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de sus pecados, comenzando por Jerusalén y yendo a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Fíjense cómo aquí en el capítulo de Lucas nos está invitando a la conversión, pero nos está invitando a esta conversión por parte del arrepentimiento, por parte de estar confesando los pecados. Tenemos que estar limpios, tenemos que estar confesados para así poder empezar a tener una conversión. También en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, nos dice: muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Fíjense, nos está diciendo creer en Jesús. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí. Y nosotros sabemos que dice la verdad.
Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Fíjense, nos está diciendo que creamos en todo lo que Jesús, a través del Santo Evangelio, nos está diciendo en creer. Entonces nos está invitando a creer en la conversión, en seguirlo, ¿sí? En servirle a Él. En todo lo que hagamos sea para servicio y honra de Él. No simplemente como nos dice el Evangelio, simplemente porque yo ya cumplí con mi deber, yo ya me merezco, y de repente caemos en este error de que nosotros pensamos que por servir o por hacer algún servicio ya nos estamos nosotros ganando, no sé, por decir, ganando otras cosas que ya no nos pertenecen. Nos estamos desviando hacia nuestro orgullo, ¿sí? Pero primero tenemos que ser agradecidos con Dios, darle ese agradecimiento. ¿Por qué? Porque nos está permitiendo aprender sobre su palabra, y gracias a que estamos aprendiendo de su palabra, darla a conocer. Amén, hermanos. Entonces vamos a hablar de poquito de San Josafat. El 12 de noviembre, la iglesia celebra a San Josafat, patrono de la reunión entre ortodoxos y católicos. Derramó su sangre por la unidad de los cristianos y era llamado por sus adversarios ladrón de almas. Josafat, que significa Dios es mi juez, nació en Valdimir de Volhynia en el año 1580 de padres ortodoxos. Al convertirse al catolicismo, ingresó a la orden de San Basilio. Fue ordenado sacerdote en el rito bizantino y posteriormente llegó a ser arzobispo de Polotox y Lituania. Durante ese tiempo, muchos se inclinaban al cisma con Roma. Las iglesias estaban en ruinas. Muchos del clero secular se habían casado, y algunos varias veces. Y la vida monástica estaba en decadencia. San Josafat convocó a los sínodos en las principales ciudades, publicó un texto de catecismo, dispuso ordenaciones sobre la conducta del clero y buscó liberar de interferencias externas a los asuntos de las iglesias locales. Todo esto sin dejar la administración de los sacramentos, la vista para los pobres, enfermos y prisioneros. Sufrió calumnias, críticas e incomprensión de sus enemigos, y por parte de algunos católicos que creían evitar la disciplina y las exigencias morales. Los adversarios buscaron más de una oportunidad para matarlo, y San Josafat les llegó a decir: estoy pronto a morir por la Sagrada Unión, por la supremacía del San Pedro y del Romano Pontífice. El 12 de noviembre de 1623, un sacerdote enemigo buscó a San Josafat para insultarlo. Entonces el santo mandó a que encerraran al agresor en un aposento de la casa del arzobispo. Al regresar de la iglesia, el prelado dio libertad al cura, después de haberle amonestado, pero una turba ingresó a la casa golpeando a los criados y exigiendo la muerte de San Josafat. «¡Muerte al papista!», gritaban. El santo, que salió en defensa de los criados, cayó atravesado por una lanza y herido de bala. Su cuerpo fue arrastrado por las calles y arrojado al río Dvina. Esto produjo un movimiento en favor de la unidad católica que pasó por un fuerte periodo de violencia. San Josafat fue canonizado por el beato San Pío IX, siendo el primer santo de la Iglesia del Oriente con un proceso formal. Durante el Concilio Vaticano II y a la solicitud del Papa San Juan XXIII, los restos de San Josafat fueron puestos en el altar de San Basilio en la Basílica de San Pedro. El Papa Pío XI, en su carta encíclica, escribió que San Josafat comenzó a dedicarse a la restauración de la unidad con tanta fuerza y tanta suavidad
a la vez y con tantos frutos que sus mismos adversarios lo llamaban ladrón de almas. Pues bueno, hermanos, esta es una pequeña resumen de lo que es la historia de San Josafat. Es muy, muy interesante cómo todos estas personas, estos santos que han sido mártires de la iglesia, que han entregado su vida, han entregado su servicio. Y fíjense cómo hoy en día nos toca unir esas conexiones, cómo todas estas personas que fueron normales, así como ustedes o como yo, fueron mártires, tuvieron que sufrir, fueron asesinados, ellos derramaron su sangre por la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, por eso también cuando nos toque hablar de ellos hay que prestarles un tiempo también en este canal, en el Evangelio, para dar a conocer un poquito su historia. Pues bien, hermanos, nos quedamos con esta reflexión, con este santo del día de hoy. Y pongamos en práctica eso, hermanos, lo que nos está mandando hoy el Evangelio, a servir, a ser servidores. Amén. Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédate en mí cuando estoy solo. Quédate en mí cuando hay mucha gente. Quédate en mí cuando no hay esperanza. Quédate en mí si pierdo tu confianza. Ven a mí cuando llamo tu nombre. Ven a mí cuando me olvido de ti. Ven a mí cuando yo me caigo. Ven a mí cuando yo suelto tu mano. Quédate en mí cuando estoy alegre. Quédate en mí cuando no quiero vivir. Quédate en mí cuando me dan la espalda. Quédate en mí cuando yo te ofendo, Señor. Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, Jesús, necesito de ti. Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, Jesús, yo soy nada sin ti. Quédate en mí, quédate
quédate en mí, quédate en mí, Jesús, necesito de ti. Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, Jesús, yo soy nada sin ti. Quédate en mí cuando estoy alegre, quédate en mí cuando no quiero vivir, quédate en mí cuando me dan la espalda. Quédate en mí cuando te ofendo, Señor. Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, Jesús, necesito de ti. Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, Jesús, yo soy nada sin ti. Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, Jesús, necesito de ti. Quédate en mí,